nuevamente. Vamos a intentar hacer el live. No me escuchaba. Vamos a ver si ahorita ya me deja escucharme. Las que se vayan conectando, si por favor me pueden decir si se está escuchando. Ya me deja. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner en silencio la tableta, que es donde veo sus comentarios, porque normalmente no sé por qué, pero en la presentación que hace aquí mi computadora, ya ven, me cambia el micrófono. Y bueno, pues vamos a iniciar. Este live tiene 15 días que no hacíamos live. Bueno, por circunstancias familiares, circunstancias de salud y compromisos, no habíamos podido transmitir, y el día de hoy lo estamos haciendo en un horario que no es el tradicional, a las 7 de la noche. Cambió el horario y en algunos países ya es muy tarde, entonces pues por eso lo recorrí una hora, e independientemente que estoy en ciertos chats que hacen videos a las 7 de la noche, y por eso recorrimos para poder tomar esas pláticas, esas conferencias que están dando. Acuérdense que con esto de la pandemia y el hecho de que estemos en casa, pues el conocimiento se ha acercado muchísimo, y eso me ha permitido entrar en contacto con personas de diferentes países. Y bueno, por eso ahorita estamos corrigiendo el horario. Hemos estado hablando del libro de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y este libro lo menciona muchísimas personas que los ha conquistado. Yo es la segunda vez que lo leo. Dicen que cuando llega el momento, entiendes y estás apto para recibir el conocimiento. Cuando lo leí la primera vez, bueno, se me hizo como, yo decía, bueno, ¿de cuál fumó el autor, no? Pero ahora, con todos los conocimientos que he estado adquiriendo, el libro toma mucho sentido. Y hemos venido hablando de que debemos de vivir en el ahora, sin tomar como base nuestro pasado, nuestro futuro. Estar el ahora nos elimina los problemas, porque estamos viviendo el momento, el segundo que estamos viviendo, las décimas de segundo que estamos viviendo. Esas son las que van a marcar nuestra vida. Y el autor considera que el tiempo es una ilusión, ¿sí? Que es una ilusión porque el tiempo es relativo, estamos viviendo un presente y el tiempo es mínimo. Si tomamos en consideración que cada célula de nuestro cuerpo debe de estar presente, que nos haga vibrar nuestra vida y nos haga sentir cada momento, y en cada momento que vivimos debemos de hacerlo con la alegría del ser, del vivir. Entonces, si estamos siendo alegres, si estamos siendo felices, si estamos llegamos a alcanzar esos estados de paz de los que hemos hablado mucho, es cuando podemos decir que nos liberamos del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando nuestro ser y estamos viviendo el momento presente. Cuando perdemos el ahora, no nos permite tomar conciencia de las situaciones, de los eventos o de las emociones que estamos viviendo en ese momento. Cuando no podemos
tomar en cuenta el presente, empezamos a vivir, como lo mencionamos en el live anterior, momentos o periodos de sufrimiento. Cuando perdemos el desarrollo del ser y dejamos que el ego nos maneje, es cuando empezamos a vivir procesos de sufrimiento. Si nos liberamos del tiempo, de esa necesidad de vivir, de estar recreando nuestro pasado y de estar identificándonos con él, y también estamos evitando el estar pensando en nuestro futuro, en algo que no ha sucedido y que consideramos que es importante para nuestra realización. Entonces, debemos de escoger tener nuestra atención, nuestra conciencia en el presente, más que en el pasado y en el futuro. ¿Para qué? Para que así podamos estar libres del tiempo. Así que cuando nosotros vivimos el ahora, estamos en la presencia, estamos en el lugar. Somos conscientes de que el tiempo pasa de la conciencia y la inconsciencia, de estar en un lugar, de estar presentes y, o más bien, identificarnos con nuestra mente. Dejamos de percibir el ahora cuando nos estamos yendo al presente, al futuro, estamos perdiéndolo, y para poder liberarnos de ese tiempo, estamos teniendo que regresar todo el tiempo al presente, a la hora. Lo debemos de hacer constantemente y tomar conciencia de que estamos perdiendo ese ahora. Debemos de ser conscientes del manejo del presente y alejarnos del pasado y del futuro, viviendo todo lo que es nuestros presentes. Cada momento es un presente, cada momento es un presente. Y conforme va pasando el tiempo, se va volviendo pasado. Entonces, debemos de desprendernos de esos pasados y estar tomando conciencia de que estamos construyendo presentes en cada momento. Normalmente, cuando pasamos de estos, andamos en estos niveles de conciencia que estamos creando, vamos a encontrar dos principales niveles de conciencia, el de la inconsciencia ordinaria y el de la conciencia profunda. Estos niveles de inconsciencia es, por ejemplo, cuando vamos a dormir, hay momentos en que nosotros estamos soñando y hay momentos en los que no soñamos. Esas fases son como similares a estos dos niveles de inconsciencia. En uno no tenemos sueños y en otros tenemos sueños. Entonces, cuando estamos en estados de vigilia, estamos pasando de la inconsciencia ordinaria a la inconsciencia profunda. La inconsciencia ordinaria es estar identificado con los procesos de los pensamientos, de las emociones, de nuestras reacciones, de nuestros deseos y aquello que rechazamos. Entonces, estamos tomando conciencia, pasamos de la inconsciencia a la conciencia, de tomando conciencia, valga la redundancia, de ese tipo de procesos que se están dando en nosotros. Y normalmente nuestro estado de inconsciencia está manejado por el ego, por esa mente egotista, y nos alejamos del ser. Entonces empezamos con ese permitirle al ego que esté dentro de nuestra vida, es donde empezamos a crear estados de no gran dolor, de no gran infelicidad, pero empezamos a tener niveles de incomodidad, estamos descontentos, aburridos, o vivimos en
en un estado de nerviosismo continuo. Cuando intentamos suprimir esa incomodidad, mucha gente no la reconoce como una problemática. Entonces empieza a caer nuestro ego, nos empieza a dominar y empezamos a caer en el manejo del alcohol, de las drogas, del sexo, de la comida. Nos volvemos trabajadores obsesivos, nos aferramos al trabajo o nos la pasamos tirados en un sofá viendo la televisión, nos pasamos horas viendo Netflix o cualquier otros programas de televisión que se vuelven adictivos. Y esto lo estamos haciendo para anestesiar esos sentimientos que no queremos reconocer y que nos están incomodando. Entonces, muchas veces algo que puede ser agradable, lo empezamos a hacer de una forma, una actividad compulsiva, nos volvemos adictos a ellos y lo que logramos con eso es aliviar brevemente todos esos síntomas de incomodidad que tenemos. Entonces, la incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en inconsciencia profunda. Entramos a estados de sufrimiento y de infelicidad muy agudos y empezamos a ver que las cosas en nuestra vida van mal, pero como el hecho de reconocerlas, eso empieza a amenazar a nuestro ego, esas situaciones o esos sentimientos, esas reacciones que estamos teniendo, esas acciones y actividades que estamos teniendo, se vuelven un reto, una amenaza, que muchas veces se vuelven reales o imaginarias. La conciencia ordinaria aumenta de grado y pasa a ser inconsciencia profunda, o sea, un estado de alto sufrimiento y de infelicidad que no nos deja, obviamente, vivir nuestra vida y obviamente nos aleja del desarrollo de nuestro ser. En la inconsciencia ordinaria nos resistimos habitualmente o negamos que exista esa incomodidad, ese descontento en nuestra forma de vida. Lo empezamos a tomar como algo normal, como algo trivial. Entonces, cuando empezamos a tomar esa conciencia de que las cosas están mal, de que algo no está funcionando, el ego se siente amenazado, empieza a traer gran negatividad a nuestra vida. ¿Y cómo la manifestamos? Pues empezamos a tener momentos de ira, de miedos agudos, empezamos a agredir, caemos en estados de depresión y muchísimas otras cosas más. Entonces, la inconsciencia profunda son estados de dolor, como su nombre lo dice, profundos, en el que el ego se siente amenazado y empieza a defenderse de tal forma que te hace que te vuelvas obsesivo con las cosas. Entonces, muchas veces este estado de inconsciencia profunda, este estado de incomodidad, de sufrimiento, de infelicidad, lo empezamos a irradiar de tal forma que lo empezamos a transmitir a las demás gentes y la demás gente lo empieza a replicar ese estado de negatividad que estamos irradiando, ¿no? Entonces, hay que saber manejar esos retos, esos momentos que tenemos en nuestra vida, tomar conciencia de ellos y empezar a combatirlos, pasar de ser una inconsciencia a una persona consciente. Cuando no somos capaces de reconocer que las situaciones van mal, que las circunstancias no están funcionando como uno quiere, por ejemplo, si estamos en una habitación, solos en una habitación, si estamos caminando por el bosque, si estamos escuchando a alguien y no estamos tomando conciencia del contacto que estamos estableciendo y no vemos que muchas veces
no estamos en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando no estamos en el aquí y en el ahora, nos estamos dejando de dominar por las reacciones que se generan en nosotros, que estamos manifestando muchísimas formas de miedo y estamos cayendo en esa inconsciencia profunda. Entonces, esos estados en los que caemos, todos pasamos por esos estados. Cuando no los sabemos detectar, o cuando ya los detectamos, se vuelven unas pruebas para nosotros. Si tenemos esa capacidad de pasarlo a ser consciente, a tomar conciencia de todos estos puntos, estas manifestaciones que se están dando. Entonces, si empezamos a tomar conciencia y atraemos esa conciencia a todas las situaciones que vivimos, y nuestra vida empieza a transcurrir con cierta facilidad, empezamos a tener o a ejercer más bien el poder de la presencia, el poder de la hora. Eso genera grandes energías, grandes campos de energía en nosotros y los proyectamos alrededor de tal forma que esas frecuencias de vibraciones que estamos mandando son positivas y la gente la empieza a percibir. Si aprendemos a ser testigos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, eso es la esencia principal de estar presente, de desarrollar nuestra presencia. Podemos sorprendernos en esos estados de decaimiento, de sufrimiento, de frustración, de miedos que tenemos y que no nos hacen sentirnos verdaderamente a gusto con nosotros mismos. Cuando entramos en el nivel de pensamiento, encontraremos resistencias para alejarnos del juicio, del descontento. Nos alejamos de este ahora, de esta presencia, y en nuestro nivel emocional empezamos a generar incomodidad, tensión, aburrimiento y nerviosismo. Todos estos aspectos que manifestamos, o todas estas emociones que empezamos a manifestar, nos empiezan a alejar de lo que es el ahora, de la conciencia del ser, del desarrollo del ser. Varios pensadores, desde Jesús, Carl Jung, Buda, Freud, por ejemplo, ellos en algún momento de su filosofía, de sus paradigmas, mencionaban que el ser humano vive constantemente en desasosiego. Y una entrevista que hace Carl Jung a los indios, decían que los indios decían que los hombres blancos siempre están persiguiendo cosas, que no son felices con lo que tienen, que siempre están buscando algo más. Entonces, el hecho de estar buscando cosas nos acerca al ego y nos aleja de esta conciencia del ser. Y estos 4 pensadores que te acabo de mencionar, ellos mencionan o consideran que el ser humano vive en desasosiego y eso lo lleva a ser infeliz, y que esta infelicidad empezó a partir de que se empezó a desarrollar la revolución industrial. Entonces, ¿cómo podemos disolver esa inconsciencia ordinaria? Pues tomando conciencia de que existe, de que estamos generando en nosotros estados emocionales que no nos están llevando a ningún lado, que nos están boicoteando nuestra vida, y que debemos de buscar hacer brillar la luz de la conciencia en nosotros. ¿Para qué? Para que convirtamos en un hábito el estar monitoreando nuestros estados mentales, emocionales, por medio de el observar nuestro comportamiento. Como te he mencionado, lo difícil es entrar a nosotros mismos, a ese basurero que tenemos, y darnos cuenta de la gran cantidad de basura que tenemos dentro. Y eso a mucha gente le asusta. No se dan ese permiso porque tienen mucho miedo de reconocer qué hay dentro de sí mismos. Entonces, normalmente, para observarnos a nosotros mismos, debemos de preguntarnos
estoy tranquilo en este momento, que es una pregunta que debemos estar haciéndonos frecuentemente, o podemos preguntar qué está sucediendo en mí en este momento. Y este es un momento importante porque estamos entrando a nuestro interior para ver qué sucede y qué podemos corregir. Si nos damos cuenta de que nuestro interior está bien, lo que manifestemos a los demás o lo que manifestamos al exterior va a estar en orden. Pero esas preguntas que nos debemos de hacer, las debemos de dirigir estrictamente hacia adentro, no preguntarle a alguien más. ¿Por qué? Porque eso, cuando nosotros nos preguntamos y dirigimos esa atención a nuestro interior, estamos viendo hacia adentro, también ahí debemos de preguntarnos qué clase de pensamientos estoy produciendo, qué siento, qué se está manifestando en mi cuerpo, existe tensión, y en cuanto detectemos que hay alguna incomodidad, algún desasosiego, como lo mencionaban estos autores, vamos a observar en qué forma estamos evitando, nos estamos resistiendo o negando a estar en el presente, a estar en el ahora, y seguimos aferrados a ese pasado o a ese futuro que todavía no se da. Y para liberarnos de ser infelices, vamos a empezar a analizar lo que está sucediendo en nosotros, aparte de lo de adentro, lo que estoy haciendo. Me siento cómodo en lo que estoy haciendo, ya sea en mi trabajo, en mi familia. Puede ser que, por ejemplo, en una situación que debí de haber dicho no y no he aprendido a decir no, bueno, estoy en esa situación y la estoy desarrollando, pero eso me hace sentir incómodo, me hace sentir molesto y me hace sentir a disgusto. Revisar si tenemos resentimiento contra alguna persona y yo no lo he querido reconocer. Estoy generando energías negativas que están contaminando a los demás, que están afectando a mi alrededor. Entonces, debemos observar detenidamente nuestro interior, ver si existen resentimientos, si existe mala voluntad, y si detecto que sí la hay, observarlo desde los puntos intelectuales y emocionales para ver qué pensamientos estoy creando alrededor de esta situación, y debemos también checar en el aspecto emocional qué es la emoción que se está dando, qué reacción estoy teniendo en mi cuerpo, qué tipo de pensamientos estoy generando, y sentir esa emoción que todo esto me está generando y detectar si es agradable o no. Y si no lo es, empezar a tomar conciencia para corregir esa situación. ¿Por qué? Porque todos tenemos elección. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Nadie nos puede estar obligando. ¿Por qué? Porque cuando estamos obligados a hacer ciertas cosas, nuestro cuerpo empieza a manifestar esa molestia de alguna forma. Puede ser hasta llegar a alguna enfermedad. Debemos de dejar de resistirnos a lo que son las situaciones, debemos de aceptarlas, asimilarlas, y no es que el hecho de que lo aceptes ya te estés dando por vencido, no, simple y sencillamente en el momento la aceptas y posteriormente encontrarás situaciones que te permitan corregir ese conflicto que tienes, que se está generando en ti, que te está generando infelicidad, ese conflicto entre lo interno y lo externo, y que mi infelicidad está contaminando toda mi vida, todo mi ser, todas mis relaciones, todo lo que me rodea. Así que debemos de determinar qué cosas son las que me están haciendo incomodarme. Entonces, vamos a detectar todas esas situaciones negativas que se puedan estar generando en nosotros, y si encontramos que nuestro interno está lleno de negatividad y que estamos
irradiando esa negatividad y la gente se está contagiando, ahí debemos de tomar en cuenta que nuestra infelicidad se está extendiendo como una enfermedad física. Si yo empiezo a vibrar negativamente y empiezo a generarlo en grandes cantidades y le permito que domine mi vida, esto va a detonar la ley de la resonancia y va a disparar esa negatividad hacia los demás, y los demás que estén vibrando en la misma frecuencia, obviamente van a empezar a generar conflictos y muchísimas situaciones negativas así a su mismo alrededor, y lo van a seguir duplicando. Entonces, nosotros, ¿quién es el responsable de permitir que esa negatividad se desarrolle altamente? Bueno, pues nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y obviamente, si generamos conflicto hacia las personas, hacia todo lo que nos rodea, obviamente vamos a empezar a contaminar todo nuestro exterior, y esa contaminación va a llegar hasta nuestro planeta. ¿Cómo podemos, en cierta forma, deshacernos de esa negatividad? Pues empezar a soltarla. Así como una situación negativa que tengas, pues la tienes que soltar. Si tú agarras un carbón caliente, ¿qué va a suceder? Pues lo tiras. Así es así similar, así se va a manifestar la negatividad. Es un carbón caliente que tienes en la mano, pues la tenemos que soltar. Empiezas a soltar ese equipaje pesado e inútil que estás cargando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues soltándolo y reconociendo que no queremos sufrir, que no queremos experimentar dolor, que no queremos llevar esas cargas, que las tenemos que soltar, que las tenemos que dejar ir. Entonces, debemos, en cierta forma, de empezar a darnos conciencia de que soy un ser humano que tiene elección, que tengo la decisión de elegir si quiero estar sufriendo o si quiero estar en estados de plenitud y de felicidad, de alegría, en el que yo desarrollo mi ser. Ya que empezamos a tomar conciencia de esos patrones mentales que se están dando, esas emociones, esas reacciones, y las vemos que están ahí, bueno, pues las empezamos a aceptar, y al aceptarlas, vamos a empezar a dar el primer paso, porque estamos tomando conciencia de ellas, estamos tomando la elección de que las queremos quitar, y empezamos a actuar en consecuencia para corregirlo. Entonces, si nosotros, que somos seres que tenemos la capacidad de elegir, vamos a entrar en la decisión de quiero seguir sufriendo, quiero tener alegría, quiero tener tranquilidad, quiero estar en desasosiego, quiero tener paz o estar en conflicto. Entonces, toda esa capacidad de elección que tenemos, empezamos a elegirlo y empezamos a elegir todo lo que es positivo. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo. En el libro, el autor hace la pregunta de cómo es posible que los seres humanos maten a más de 100 millones de congéneres, y esto fue en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Vean las situaciones que se están presentando. Entonces, ¿cómo es posible que los seres humanos dejemos que en nosotros crezcan todos estos estados de negatividad que nos llevan a desarrollar violencia, que no solamente es la violencia física, se da la violencia mental, la violencia emocional, desarrollamos la tortura, dolor, crueldad, y todo esto se manifiesta en nuestro planeta, en la forma en que las cosas se están dando y que estamos destruyendo muchísimas cosas. Cuando
vibramos en negatividad y encontramos otro ser con negatividad que resuene con esa negatividad, que la acepte, se va dando esta cadena que hace que ese malestar tuyo, esa negatividad tuya, llegue hasta muchísimas demás personas. Y cuando hacemos esto, le estamos permitiendo a nuestro ego que nos maneje, que nos mantenga en la infelicidad, y fortalecemos así el irnos separando de los demás, de lo que rodea, del aquí y el ahora. La separación de esta, de las personas, ¿sí? Es el permitirle al ego que siga creciendo. Acuérdense que en uno de los capítulos menciona que debemos de alejarnos de nuestros sentidos, porque los sentidos nos arraigan a todo lo que es material, y todo ese apego a lo material es eso que empieza a hacer que nuestro ego crezca. Entonces debemos de transmutar todos esos sentimientos para que obviamente nos alejemos de la negatividad. Ejemplos de inconsciencia ordinaria, bueno, pues cuando te sorprendes a ti mismo lamentándote de palabra, con las palabras o con los sentimientos de una situación en la que te encuentras, te afecta lo que dicen los demás o lo que hacen, empiezas a emitir tus juicios, te empiezas a quejar de tal forma que te empiezas a convertir en víctima, no aceptas las cosas como son, siempre te consideras que la gente lo hace por lastimarte, por dañarte, y quieres ejercer ese poder sobre los demás. Entonces, la inconsciencia ordinaria niega el ahora, no nos hace vivir en el presente, siempre estamos pensando sobre todo en el pasado. Me hiciste, me dijiste, etcétera, etcétera, me dañaste, todo en pasado. Entonces, ¿quién está permitiendo que esas acciones del pasado me sigan dañando? Yo. ¿Quién se está poniendo en el papel de víctima? Yo. ¿Quién es responsable de sus sentimientos? Yo. Entonces debemos de estar observándonos a nosotros mismos para que no caigamos en estos estados de víctimas y siempre estemos viviendo en el aquí y en el ahora, porque cada momento que vivimos es lo que hace que aceptemos o cambiemos las situaciones que estamos viviendo que nos hacen sentir insatisfechos. También somos responsables de aceptar todas las consecuencias, de los actos que estamos teniendo. No debemos de generar excusas, no debemos de generar nuestra negatividad, y no debemos de permitir que alguien nos contagie, que alguien nos contamine. Entonces, siempre debemos de tener nuestro ser despejado, claro, soltando toda esa negatividad y empezando a comprender qué requiero para que pueda seguir alejando de mi vida la negatividad. Muchas veces en nuestra vida no emprendemos las acciones. Por ejemplo, quiero generar dinero y me ofrecen un negocio, pero dejo que el miedo empiece a funcionar. Y si pierdo mi dinero, y si la gente me rechaza, y si no alcanzo las metas que tengo, muchísimos miedos que empezamos a dejar entrar. Y una de las, para alejar la negatividad, es reconocer el miedo, observarlo, poner nuestra atención en él para combatirlo, evitar que ese miedo se arraigue en nuestra inconsciencia y no nos permita desarrollar nuestras actividades, nuestras metas. Y para eso necesitamos estar en el ahora y viviendo este segundo.
el hecho de que aceptemos algo no quiere decir que seamos débiles. Simple y sencillamente lo aceptamos, lo reconocemos y empezamos a trabajar para poderlo cambiar. Entonces, por ejemplo, el autor hace la pregunta de, ¿hay algo que usted debería de estar haciendo ahora, pero no lo hace? Pues levántate y hazlo ahora. Entonces, muchas veces estamos posponiendo las cosas o no las hacemos precisamente por el miedo que mencioné antes de que puedo fracasar. Por ejemplo, en las redes de mercadeo, el hecho de tener una organización en la que muchísima gente está poniendo sus esperanzas de alcanzar la prosperidad y la abundancia económica a través de una oportunidad que tú le presentas, eso muchas gentes nos genera miedo o nos da miedo el, híjole, y cómo voy a hacer las cosas, tengo la capacidad, la gente va a confiar en mí, qué van a pensar de mí, muchísimas cosas que generan ese miedo y eso nos hace caer en estados de inactividad, de pereza, de pasividad y justificamos todo esto con nuestros miedos fomentados por nuestro ego que nos está diciendo muchas cosas para que precisamente el hecho de que pueda yo alcanzar cosas cuando estoy en el plano material, mi ego es el que está pero súper inflado. Entonces, todas estas situaciones de miedo nos llevan a sentir estrés, porque muchas veces queremos estar aquí, o sea, estamos aquí, pero también queremos estar allá. Cuando yo estaba en la Facultad de Psicología, en una de las clases nos dijeron que la forma más fácil de volverse loco es no vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque estás pensando en otras cosas. Si es lo mismo de que cuando llegas por ejemplo, tuviste un mal día en el trabajo, llegues a tu casa y cuando pases la puerta, sigas con las mismas sensaciones, las mismas emociones que te generó esa problemática de tu trabajo. Y llegues a tu casa y te desquitas con tu esposa, con tus hijos, o les dices que estás muy cansado y evitas cualquier contacto con ellos. Entonces, hay que vivir el aquí y el ahora. El trabajo terminó cuando crucé la puerta o cuando salí de mi trabajo. Ahí terminó mi trabajo. El problema se queda ahí y no le sigo dando vueltas y para que no me afecte cuando llegue a mi casa y empieza a generar conflictos en mi familia. Entonces, vive el momento en el lugar que te encuentres, en el lugar, en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando tu mente te empieza a boicotear y te empieza a decir, es que tu jefe te dijo, es que boicotéala, deja deja de pensar en uno de los métodos que estoy siguiendo, el método Yuen. Dicen que hay que calmar a la loca de la casa, que es la mente, que la mente nos crea muchísimos conflictos, entonces ponen a la mente neutral, ¿sí? Entonces, para que no esté, piense y piense y piense. Debemos de tomar conciencia si el pasado, si le estamos prestando mucha atención al pasado, si estamos hablando de él, si estamos pensando en él de una forma positiva o negativa. Debemos de saber si estamos preocupados, si esos pensamientos que estamos generando nos están creando culpa, orgullo, resentimiento, ira, remordimiento, compasión, autocompasión, nos estamos ahí lamiendo las heridas. Debemos de estar tomando conciencia de hacia qué aspecto positivo o negativo se están yendo nuestros pensamientos y debemos de sorprendernos para poderlos, sorprendernos en el hecho para poderlos empezar a cambiar. Normalmente eres de los que estás pensando, ¿y qué pasaría si yo? Sí. La recomendación del autor es
no estemos pensando, actuemos en el punto positivo, como dijo hace rato. Si estás, dejaste de hacer una cosa y te estás dando cuenta de, párate y hazla. Entonces, debemos de evitar que el miedo nos domine y debemos de dejar de preocuparnos, porque eso es antes de ocuparnos. Entonces, ocúpate. ¿Para qué? Para que no caigas en preocupaciones. Entonces, si vivimos el tiempo presente y dejamos de estar en el me hizo, me victimizó, etcétera, etcétera, y estar en el momento presente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues para volver al momento presente, toma conciencia de tu respiración. Vas a sentir el aire que fluye por tu cuerpo, de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y vas a empezar a generar energía, y esa energía nos va a llevar a enfrentar o darnos cuenta de que estamos en un momento presente. Así que si estamos viviendo muchas situaciones que nos están conflictuando, que nos están jalando, nuestro ego nos está jalando para que vivamos en el pasado o estemos esperanzados al futuro, pues debemos de vivir nuestro presente, porque nuestro pasado, como su nombre lo dice, ya pasó, y el futuro todavía no se da. No sabemos si vamos a tener las respuestas correctas, la fuerza necesaria, la acción necesaria, los recursos necesarios para estar en ese futuro cuando se necesite. Lo que debemos de empezar a construir es ahorita. Acuérdate que desde antes te hemos dicho que desarrolles tu ser para poder hacer y para poder llegar a tener. No es brincarnos hasta el tener. Y eso es, ese es un paso que el ego nos está obligando a tomar para que descuidemos el ser, porque cuando desarrollamos nuestro ser, el ego se siente amenazado, se empieza a buscar caminos para boicotearte en tu desarrollo del ser y que sigas viviendo en este ego, que lo sigas fomentando, que lo sigas arraigando en tu forma de ser. Si nosotros establecemos metas y nos esforzamos por lograr las cosas, el tener, no debemos de brincarnos el ser. La base es el ser, acuérdate, porque el ser te permite descubrir qué necesitas hacer para poder llegar a tener. Cuando honramos y reconocemos y aceptamos nuestra realidad presente, dónde estamos, con quién estamos, qué estamos haciendo, cuando aceptamos lo que tenemos, cuando estamos agradecidos por lo que tenemos, cuando estamos siendo agradecidos, estamos desarrollando ese estado del ser, estamos desarrollándonos internamente y estamos desarrollando ese ser. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida es la verdadera fórmula de la prosperidad. Simplemente vive y desarrolla tu ser, vive tu presente y no estés esperando nada. ¿Te acuerdas que en uno de los lives también te dije que la sugerencia es que cuando pedimos algo, lo demos por hecho, lo lancemos al universo y nos olvidemos de él? Porque así no vamos a estar esperando nada, no vamos a estar dudando de que se dé. Hay un libro que se llama Pide y se te dará. Una frase de la Biblia, pide y se te dará. Entonces, mientras más estemos trabajando en nuestro interior, tomando conciencia de nuestro aspecto mental, de nuestro aspecto emocional, más fácil vamos a vivir el presente y nos vamos a alejar del pasado y del futuro. Vamos a dejar a un lado la inconsciencia y vamos a vivir en el tiempo presente. Debemos de buscar nuestro propósito interno del viaje de nuestra vida. Es como todos los viajes, vamos a planear, vamos a tener un propósito interno y otro externo.
El propósito externo es llegar a la meta, llegar al destino, lograr lo que decidimos hacer, alcanzar lo que nos estamos proponiendo, y cuando planeamos lo estamos haciendo a futuro. Entonces, si nuestro destino o los pasos que vamos a dar en el futuro son los que más nos están llamando la atención, debemos de retroceder y ponerle atención a la hora. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando ahora va a determinar que nuestro futuro sea placentero y sea el que nosotros nos estamos proponiendo, porque tenemos un propósito interno y tenemos un propósito externo. El propósito externo pertenece al espacio, al tiempo, y el propósito interno concierne al desarrollo de nuestro ser en el momento actual. El viaje interno, que es hacia el futuro, nos puede costar muchísimos pasos, muchísimos. Pero el viaje interno solo tiene un paso. Y lo que estamos haciendo ahorita es desarrollando nuestro ser. El propósito y el logro del viaje interno es el viaje hacia nosotros mismos. Entrar hacia nosotros mismos y ver qué pasos necesito para llegar a esa meta y ese propósito externo que me he propuesto. Es importante, si logramos el propósito externo, ¿cómo vamos a determinar la importancia de ello? Si nada más logramos nuestro propósito interno, hemos alcanzado el éxito. Y si alcanzamos y por consecuencia se daría el propósito externo. Entonces, el propósito externo va a volverse un juego en el que vamos a estar jugando porque nos divierte, porque es lo que queremos alcanzar. ¿Sí? Entonces, todo propósito externo puede llegar a fracasar tarde o temprano, simplemente porque está sujeto a la ley de la falta de permanencia de todas las cosas. Esto es, normalmente nosotros, una cosa material tiene un tiempo de vida y un tiempo de satisfacción. Lo que ahorita me hace feliz, más adelante ya no lo es. Y muchas veces tenemos que estar cambie y cambie y cambie y cambie para poder cubrir ese propósito externo. Así que si no hay la permanencia de las cosas, nunca, o sea, la permanencia de las cosas nunca van a estar, las cosas van cambiando, se van modificando y conforme vamos obteniendo, vamos a querer más y más. Entonces, el pasado no va a vivir, no puede sobrevivir a el momento presente. Entonces, no puede estar condicionando nuestra vida. Y esto, por ejemplo, podemos estar tomando como base cosas del pasado, de nuestra infancia, por ejemplo, o de vidas pasadas, que sé que a lo mejor muchas personas consideran que las vidas pasadas no existen y que no nos afectan de una forma, pero bueno, en este método que les comenté hace rato, mencionan que estas experiencias que tuvimos en nuestras vidas pasadas nos afectan muchísimo, muchísimo. Entonces, normalmente no necesitamos investigar el pasado, tomar conciencia de él, para que en este momento eso nos pueda generar un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o eventos que nos estén ocurriendo, pero debemos de agradecer ese pasado y, ok, sí pasó, las circunstancias pasaron, pero mi momento presente debo de cambiarlo, debo de tomar conciencia y liberarlo de ese pasado para que accedamos a ahora, tomemos conciencia de nuestra presencia y que las cosas se pueden cambiar. En este momento yo puedo cambiar porque estoy sembrando para que más adelante ese futuro se manifieste. Entonces, lo más importante en este momento, debemos de ejecutar el poder de la hora, dar atención a ese presente,
prestar atención a cómo estamos actuando, a cómo estamos reaccionando, qué mal humor tenemos, qué pensamientos, qué emociones, qué miedos y deseos se están manifestando en el presente, y si estos están basados en el pasado, pues cortar ese lazo y cambiar y centrarnos. Todo es tomar conciencia, es nuestro momento presente y vivirlo, alejándonos del pasado sin estar creyendo que el futuro es la base de nuestra realización. Así que debemos de tomar presencia, conciencia de vivir nuestro presente. Y como siempre, bueno, pues si esto les gustó, si esto les hizo sentido, pueden compartirlo. Gracias a los que se conectaron. Aquellos que lo vean en repetición, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Me ayudarán. Me faltan varios suscriptores para llegar a los 100, para volverme un creador de contenido certificado, y así buscar llegar a los 1000, que es cuando empiezas a los 1000, los 1000 empiezan a generarte ganancias. Así que gracias, nos vemos el próximo miércoles y que Dios me los bendiga. Déjenme checar quiénes entraron. Gracias a los que se inscribieron, y nos vemos en el próximo live. Bendiciones.